Pensemos en las decisiones que tomamos hoy, desde qué aplicación abrir primero en el teléfono hasta qué tarea priorizar en el trabajo. ¿Qué pasaría si eso no fuera producto del libre albedrío, Ujú. sino el resultado de una ecuación matemática invisible que está, digamos, calculando recompensas en el cerebro? Bien, vamos a desempacar esto en la inmersión profunda de hoy. Es una premisa fuerte, la verdad, y puede incomodar un poco al principio, porque solemos pensar en el libre albedrío como una fuerza mística totalmente independiente del entorno. Claro, Pero cuando analizamos los datos, pues la ciencia del comportamiento muestra que las elecciones no son aleatorias. Obedecen a una fórmula que evalúa una sola variable fundamental, el refuerzo. y precisamente de esa fórmula vamos a hablar. Nuestra misión en este análisis a fondo es explorar cómo y por qué los seres vivos elegimos hacer una cosa en lugar de otra cuando tenemos, o sea, múltiples opciones. Exacto. Para ello, tenemos sobre la mesa fuentes esenciales para cualquier profesional de la conducta, la guía de estudio de la sexta edición, exámenes de práctica rigurosos como el BAS Mock 3 y el documento 25 Preguntas Wizard 2. Documentos clave, sin duda. Totalmente. Y nos vamos a centrar específicamente en el ítem B23 de la lista de tareas, identificar cómo se utiliza la ley de igualación, o Matching Law, para interpretar la asignación de respuestas. Es un tema crítico, y la razón por la que este concepto es tan importante, tanto para aprobar el examen de certificación de BCBA como para la práctica clínica real, es porque nos da el porqué detrás de las decisiones. Ajá. Si no entendemos las matemáticas detrás de una elección, las intervenciones clínicas van a ser simples conjeturas, y aquí no hacemos conjeturas. Definitivamente no. A ver, empecemos por el concepto en simple, la ciencia teórica, antes de llevarlo a la clínica. La definición técnica directo de la guía de estudio dice que la ley de igualación establece que la tasa de respuesta típicamente iguala la tasa de reforzamiento recibida de cada alternativa. Básicamente, el comportamiento empata con la recompensa. Tal cual. La fuente nos da el clásico ejemplo de laboratorio. La rata en la caja con dos palancas. Si la palanca A entrega comida con el doble de frecuencia que la palanca B, pues con el tiempo, la rata va a presionar la palanca A aproximadamente el doble de veces. Lo fascinante aquí es que ese comportamiento no ocurre de la noche a la mañana. La rata en el experimento, al igual que un ser humano en un entorno nuevo, primero prueba ambas opciones. Ok, hay una fase de exploración. Exactamente. Hay un periodo de ajuste donde el organismo está expuesto a lo que llamamos programas concurrentes de reforzamiento. Y esto significa, atención aquí, que las opciones están disponibles simultáneamente. Al mismo tiempo. Sí, al interactuar con estas palancas, el organismo percibe las diferentes densidades de refuerzo y eventualmente su asignación de respuestas se estabiliza para igualar exactamente esa proporción matemática. Me parece súper interesante, pero también quiero retar un poco esta idea. A ver, O sea, es fácil imaginar a una rata calculando bolitas de comida, pero la vida real no es una caja de Skinner. En el día a día de quienes nos escuchan, ¿cómo se traduce esto? Se me ocurre una analogía leyendo las notas. dime. Cuando nos sentamos frente al televisor inteligente y hay que elegir entre abrir Netflix o abrir YouTube. Ambas aplicaciones están ahí, disponibles al mismo tiempo. ¿Es esto un programa concurrente y aplica la ley de igualación? Es un excelente ejemplo de un programa concurrente en el mundo real. Y sí, aplica perfectamente. No se elige la aplicación al azar. El historial de reforzamiento dicta esa elección. O sea, la experiencia previa. Exacto. Si YouTube ha proporcionado contenido altamente entretenido el 80% de las veces que se abre y Netflix solo ha captado el interés el 20% de las veces últimamente, el comportamiento de hacer clic se va a distribuir de manera muy similar a esa proporción. ¡Wow! Pero ojo, la ley de igualación no solo mide la frecuencia del refuerzo, también evalúa el esfuerzo de respuesta, la magnitud y la inmediatez. Espera, eso añade una capa de complejidad muy importante. ¿Me estás diciendo que no es solo cuántas veces se gana, sino cuánto cuesta ganar? Así es. Supongamos que Netflix decide cambiar su interfaz y ahora requiere 5 clics a través de menús lentos para reproducir una serie, mientras que YouTube empieza a reproducir un video inmediatamente al abrir la aplicación. Ok, ¿el esfuerzo cambió? Drásticamente.
El esfuerzo de respuesta para Netflix acaba de aumentar. Entonces, incluso si la calidad del contenido de Netflix, digamos, la magnitud del refuerzo, sigue siendo alta, la ley de igualación predice que la asignación de respuestas cambiará hacia YouTube. Porque la ecuación registra que el costo ya no justifica el esfuerzo comparado con la otra opción. Totalmente. La palanca A se volvió muy pesada en comparación con la palanca B. Aquí es donde se pone realmente interesante. Fíjate que esto cambia por completo la forma en que vemos los problemas en un entorno aplicado. Pasemos de la televisión al escenario clínico y educativo que describen nuestras fuentes. El texto presenta el caso de un estudiante que frecuentemente se desconecta de la tarea. Muestra conducta off-task. Está interrumpiendo, haciendo bromas, volteándose a ver a los demás. Un clásico. Sí, y el análisis revela que hacer esto resulta en altísimas tasas de atención por parte de sus compañeros. Ese es el pan de cada día en el análisis aplicado de la conducta. Cualquier profesional que observe esa situación sabe que la disciplina tradicional falla aquí, y falla porque ignora la matemática del entorno. Claro, el maestro se enoja y ya. Exacto. El maestro podría reprender al estudiante, mandarlo a la dirección, quitarle el recreo, pero el comportamiento persiste. ¿Por qué? Porque la palanca de hacer bromas sigue pagando bien. Sí, esa palanca está entregando un refuerzo masivo, inmediato y de alta calidad en forma de risas de los compañeros. Pero a ver, quiero ser el abogado del diablo un segundo. Adelante. Si decimos que el estudiante interrumpe porque literalmente el entorno le paga mejor por hacerlo, no estamos justificando el mal comportamiento. ¿Dónde queda la supuesta actitud del estudiante hacia el aprendizaje? Esa es una duda muy común en las consultas con educadores. Y la respuesta es que no estamos justificando el comportamiento. Estamos identificando su mecanismo de mantenimiento. Ok. Decir que un estudiante tiene mala actitud es una etiqueta mentalista. No da ninguna herramienta clínica para cambiar la situación. En cambio, si vemos esto como un problema de asignación de respuestas bajo programas concurrentes, ganamos control sobre el problema. O sea, ¿se vuelve algo modificable? Exacto. Sabemos que la conducta de escape o de búsqueda de atención es simplemente la opción ganadora en la ecuación actual del estudiante. Entiendo. Entonces, si el comportamiento simplemente sigue al refuerzo, la solución no es exigir que el estudiante cambie su voluntad por arte de magia. El profesional de ABA debe alterar el ecosistema. Ese es el punto exacto. Hay dos palancas concurrentes: la conducta adecuada o on-task y la conducta inadecuada, off-task. Actualmente, la atención del maestro por trabajar en silencio es esporádica. Quizás ocurra una vez cada 20 minutos, pero la risa de los compañeros ocurre cada vez que el estudiante hace un ruido. Es una competencia desleal. Totalmente. La intervención basada en la ley de igualación requiere manipular esas variables. El maestro debe aumentar drásticamente la tasa de refuerzo para la conducta on-task, hacerla más densa, inmediata y valiosa que la atención de los compañeros. ¿Y qué pasa con las risas? Simultáneamente, se pone la conducta inadecuada en extinción, reduciendo a cero el refuerzo de esa palanca. Claro, al inclinar la balanza matemática de esa forma, la asignación de respuestas se transfiere naturalmente a la tarea escolar. Esto fomenta una compasión real hacia el individuo, porque elimina la culpa. Exacto. Nos obliga, como diseñadores de entornos, a asumir la responsabilidad de las contingencias que estamos ofreciendo. Y ese nivel de pensamiento analítico es exactamente lo que separa a un profesional excepcional de uno promedio. No se trata de obligar a alguien a encajar en un entorno deficiente. Se trata de construir un entorno que, inevitablemente, refuerce el éxito. Y esa precisión técnica nos lleva directamente al terreno del examen, que es donde muchas personas en nuestra audiencia se juegan su futuro. Leyendo el documento 2025 Preguntas Wizard, veo que este tema es una trampa recurrente. El famoso hack del examen, sí. Hay un detalle muy específico. Lee la pregunta de la fuente. Dice, ¿a qué programa compuesto de reforzamiento se aplica la ley de igualación con respecto a la asignación de elecciones? Y la respuesta correcta siempre es programas concurrentes. Concurrent schedules. Y la retroalimentación de esa prueba cita a Cooper, Heron y Hayward. Esto plantea una pregunta importante para quienes están estudiando. ¿Por qué es tan común equivocarse en esta pregunta? ¿Por qué crees que pasa?
El error típico es confundir los programas concurrentes con otros programas compuestos, como los programas múltiples o los mixtos. Es vital entender las fronteras entre estos conceptos para no caer en la trampa. Ayúdame a visualizar esa frontera. Si se está analizando un caso en el examen, ¿cuál es la diferencia fundamental? El mecanismo que distingue al programa concurrente de un programa múltiple. La palabra clave y la que debe encender las alarmas en cualquier análisis es simultáneo. Ok, al mismo tiempo. Exacto. En un programa concurrente, dos o más contingencias de refuerzo operan independientemente y de manera simultánea para dos o más conductas. Se tiene que poder elegir entre la palanca A y la palanca B en el mismo exacto momento. Ajá. Imagina que estamos en un buffet. Se puede elegir servir pasta o servir ensalada. Ambas opciones están ahí, compitiendo por la atención al mismo tiempo. Esa competencia en tiempo real es el requisito indispensable para que exista la ley de igualación. ¿Y cómo se vería un programa múltiple en esa misma analogía alimenticia? Solo para contrastar. Un programa múltiple no es un buffet, es como un semáforo. En un programa múltiple las contingencias se presentan de forma sucesiva, una después de la otra. Nunca al mismo tiempo. Nunca al mismo tiempo. Y cada una tiene una señal clara, un estímulo discriminativo. Usando una analogía clínica, a las 10 de la mañana, el estudiante está en la clase de matemáticas con el profesor A, donde el levantar la mano se refuerza. Ok. A las 11 de la mañana suena la campana, cambia el estímulo y el estudiante pasa a la clase de arte con la profesora B. Y ahí, hablar en voz alta sin levantar la mano es aceptable y reforzado. Queda sumamente claro. En el programa múltiple no hay una verdadera decisión entre dos conductas concurrentes, porque el entorno solo ofrece una regla del juego a la vez. Esa es la distinción crítica. Entonces, memorizar que la ley de igualación opera sobre programas concurrentes es el atajo mental definitivo para las preguntas de certificación. Y más allá del examen, diagnosticar incorrectamente el programa de reforzamiento en la vida real lleva a planes de tratamiento fallidos. Si se intenta aplicar la ley de igualación a un programa múltiple, se estarían midiendo variables que no están compitiendo entre sí. Y los datos no tendrían sentido. Exactamente. Todo el análisis se cae. Ahora, al revisar las fuentes, noté una transición conceptual que aborda un problema muy práctico. Y esto se relaciona con el ítem B22 de la guía de estudio. Hasta este punto, hemos hablado de la ley de igualación asumiendo que el individuo ya está interactuando con las palancas. O sea, nos dice hacia dónde se va a dirigir el comportamiento. Pero ¿qué sucede cuando la conducta deseada tiene un costo de esfuerzo tan alto o es tan aversiva que la tasa de respuesta inicial es 0? Claro. No se puede igualar una tasa de refuerzo si el comportamiento ni siquiera arranca. Ese es uno de los mayores desafíos clínicos. Se puede tener el mejor programa concurrente diseñado en papel, prometiendo un refuerzo de altísima calidad por completar una tarea de lectura difícil, por ejemplo. Ajá. Pero si el estudiante mira la tarea y el esfuerzo percibido es astronómico, la ecuación de la ley de igualación se rompe antes de empezar. Simplemente no juega. El individuo elegirá invariablemente la palanca de evitación o escape, sin importar cuán grande sea la recompensa prometida al final. Y es ahí donde las fuentes introducen esta estrategia brillante, la secuencia de peticiones de alta probabilidad, conocida comúnmente como High P Request Sequence. Una herramienta poderosísima. Según los ejemplos del texto, la idea no es empezar con la demanda difícil, sino estructurar una ráfaga de instrucciones muy sencillas. Pides cosas como, señala la tarjeta roja. El estudiante lo hace y recibe refuerzo inmediato. Segundos después, toca tu cabeza. Refuerzo. Dame un pulgar arriba. Refuerzo. Es una secuencia rápida de éxito garantizado, seguida inmediatamente por la petición de baja probabilidad, la tarea difícil. O sea, puedes empezar tu hoja de ejercicios de matemáticas. Si conectamos esto con el panorama general de la asignación de respuestas y la matemática conductual, lo que ocurre a nivel teórico es fascinante. A ver. No se trata simplemente de calentar al estudiante. En términos de análisis de conducta, estamos utilizando operaciones motivacionales. Al presentar esa secuencia rápida de tareas fáciles y reforzar cada una, estamos inundando el entorno inmediato con una altísima densidad de refuerzo. Fíjate que esa es una perspectiva que a menudo se pierde.
Se ve el HiPook como un simple truco para agradarle al cliente. Pero me estás diciendo que estamos alterando mecánicamente la ecuación. Exactamente. Esa ráfaga densa de refuerzo abole temporalmente el valor aversivo de la demanda difícil que viene a continuación. Es como si el cerebro estuviera registrando una tasa de ganancia tan alta en ese momento preciso que la resistencia a ejecutar una tarea más compleja disminuye. Construimos momentum. Así es, momentum conductual. Esa inercia de respuestas exitosas hace que sea estadísticamente más probable que el individuo cruce el umbral y presione la palanca difícil en el programa concurrente, en lugar de escapar. La mejor manera en que logro asimilar este concepto de momentum es con una analogía física. Imagina que hay un auto apagado y averiado en medio de la calle y se necesita empujarlo hasta la acera. Ok. Ese primer empuje, cuando el auto está en reposo total, requiere una cantidad de energía brutal. Los músculos queman, la fricción es máxima. Muchas veces uno quiere rendirse de inmediato. Eso es pedirle a un estudiante que empiece una tarea aversiva en frío. Su respuesta natural es no hacerlo. Y el Hi-P sería el equivalente a... Exacto. El Hi-P es como si, de alguna manera, se lograra que el auto empezara a moverse lentamente cuesta abajo primero. Estos pequeños empujones iniciales, las tareas fáciles, ponen las ruedas en movimiento. Me encanta esa analogía. Una vez que tienes esa masa rodando, la inercia juega a favor. Mantener el auto en movimiento requiere solo una fracción del esfuerzo inicial. Cuando finalmente llegas a la subida, que sería la tarea de matemáticas, el auto ya trae vuelo. El momentum supera la resistencia inicial. Es una analogía impecable, porque ilustra el principio de resistencia a la extinción. El momentum conductual, creado por una rica historia de refuerzo reciente, hace que el comportamiento persista incluso cuando las condiciones se vuelven temporalmente desfavorables. Claro, la inercia te lleva. Por eso la literatura enfatiza que las peticiones de alta probabilidad deben presentarse en rápida sucesión, y la petición difícil debe seguir inmediatamente. Sin pausas. Exacto. Si se dejan pasar 2 minutos entre los empujoncitos fáciles y la demanda principal, el auto se detiene por completo. El momentum se disipa y la ecuación de la ley de igualación vuelve a su estado original de evitación. Es asombroso cómo todas estas piezas del rompecabezas encajan. Comenzamos intentando descifrar cómo y por qué asignamos nuestras respuestas. Y resulta que todo se reduce a comprender y manipular el ecosistema de contingencias. Y ese es el verdadero valor de asimilar esta información. No solo para marcar la respuesta correcta en la certificación, sino para cambiar vidas. Totalmente. Cuando un profesional interioriza que el comportamiento no ocurre en el vacío, sino en un mercado competitivo de opciones concurrentes, su enfoque cambia de ser reactivo a ser arquitectónico. Se diseñan entornos donde el éxito, el aprendizaje y las conductas adaptativas sean matemáticamente la opción más lógica, fácil y rica en refuerzo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si resumimos esta inmersión de hoy, la asignación de respuestas no es un defecto de carácter, ni un misterio insondable. Es un sistema dinámico regido por las densidades de refuerzo concurrentes y la inercia conductual que somos capaces de construir. Así es. Nos convierte a todos en ingenieros de entornos. Nos da la responsabilidad, pero también nos da la capacidad real de influir positivamente. Exactamente, facilitando el acceso a mejores tasas de refuerzo en las conductas que aportan mayor calidad de vida. Y eso es lo que hace a un BCBA de excelencia. Y para cerrar, me gustaría proponer una reflexión, tomando toda esta rigurosa teoría clínica y llevándola a nuestro propio comportamiento diario. Si asumimos, como hemos visto en la evidencia, que el comportamiento se ajusta inexorablemente para igualar la densidad, calidad y bajo esfuerzo del refuerzo disponible, pues la próxima vez que alguien pase 2 horas haciendo scroll en redes sociales en lugar de leer un libro, valdría la pena detenerse un segundo, no para culparse por la falta de disciplina, sino para preguntarse, en este programa concurrente exacto, ¿quién es el verdadero arquitecto de mi asignación de respuestas? ¿Yo o los ingenieros de las aplicaciones? Una excelente pregunta para dejar sobre la mesa. Así es, gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.